Buenas a todos, esta es una lectura de tarot de carácter predictivo, también de análisis para ver lo que ha pasado en México, en la zona de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, en donde se ha encontrado un lugar geográfico vallado, en donde se deduce que ha habido una especie de campo de exterminio, entre comillas, porque eso no está tipificado en la ley mexicana, pero ¿qué pasa? Explico para los que no sabéis qué ha pasado y doy los detalles porque mucha gente está dando información que no es acertada. ¿Qué ha pasado? En septiembre de 2024 del año pasado hubo una intervención, creo que del Ejército Militar, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado realizaron un operativo en esa zona, en el rancho de Teuchitlán, en donde detuvieron a 10 personas y además se liberó a 2 individuos secuestrados. Eso trajo una serie de investigaciones sobre el lugar, pero desde eso hasta ahora han pasado ya varios meses y hay mucha gente que está criticando que ha habido cierta opacidad, ha sido todo muy opaco, no se ha aclarado bien qué ha pasado allí, aunque es verdad que había gente detenida y liberaron a personas que estaban presas en ese sitio. Entonces digamos que lo del campo de exterminio todavía no se ha confirmado totalmente, pero ha pasado que luego de meses, el día 5 de marzo, como lo indica la noticia, un colectivo de personas mexicanas que se llama Buscadores de Jalisco llega al lugar geográfico y descubre huesos calcinados y un montón, muchísimos objetos personales que hacen deducir que ahí ha pasado algo mucho más grande que es lo que pasó en el operativo de septiembre de 2024, en donde solamente se detuvo a 10 personas y se liberaron a 2. Todo esto abre un debate súper importante de cuestionar si ha habido opacidad en la investigación, si se ha tapado información, por qué hay tanto control en un principio por no permitir el acceso libre a las familias a ese sitio desde un principio, qué tipo de control e investigación se hizo en la zona, en esa zona de Teuchitlán, en Jalisco, y si en verdad hubo un campo de exterminio, porque había prendas, había huesos, por lo tanto se deduce que probablemente la cosa era más grave de lo que se presupone. Entonces voy a tratar de mirar con las cartas cuál es la vibra que me da a mí en la lectura de cartas y si veo tanta oscuridad como para decir que hay un campo de exterminio, que sería algo súper heavy, doloroso, o si falta todavía investigar y hay que ser cauteloso con la información que se va librando sobre este tema. Vamos a ver cuál es la vibra que me dan a mí las cartas, que son cartas muy expresivas, muy gráficas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Y las voy a mostrar de forma transparente para ver qué se oculta en ese sitio, qué ha pasado. Y siempre aclarando que lo de campo de exterminio aún no está demostrado, se está investigando, pero sí es verdad que hay muchas cosas confusas en la forma en que se ha investigado. Y no olvidar que esto viene de 2024, de septiembre, en donde se hizo el primer operativo, la intervención por parte de la Guardia y de la Fiscalía, ojo, o sea, ya había información previa por parte de la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Hubo un operativo en la zona. Vamos a ver, ¿cuál es la vibra que nos dan las cartas? Si este sitio es más grave en la oscuridad que hay ahí de lo que creemos o qué pasa, y si está conectado con otras cosas. Añado un dato importante que a mí me vino con la noticia, porque me fui a mirar Google Maps, porque lo primero que se me vino a mi mente cuando yo escuché la noticia, se me vino la palabra Sinaloa, que creo es un lugar de México que está cercano, en el mapa, bueno, cercano, colindando con el estado de Jalisco, porque Sinaloa está más al norte. Tenemos Nayarit, tenemos Mazatlán y luego tenemos Sinaloa hacia el norte. Por un momento yo pensé, sin entender por qué, que ambas cosas estaban conectadas y que en algún momento también iba a pasar algo en Sinaloa. Eso, pero por estas sensaciones que uno tiene, a veces locas, que no entiendo por qué, yo dije, esto está conectado. Teuchitlán está conectado con Sinaloa. Vamos a ver, volviendo un poco a la lectura, qué cartas nos muestran, qué energía se ve en este sitio. Me da un poco, lo voy a hacer con mucho respeto porque es un tema muy doloroso y delicado. ¿Qué pasó en esa zona? A ver si puedo visualizar lo que ha pasado, porque yo en algunos casos cuando voy a lugares geográficos o físicos puedo percibir lo que ha pasado. No siempre, pero a veces me ha pasado, muchas veces. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Y si es más grande y oscuro de lo que se cree.
y si hay alguna conexión con otros sitios, como la visión que yo he tenido con el tema de Sinaloa. Cuarta carta. ¿Cuál es la vibra que me da la lectura sobre la zona de Teuchitlán que está ahora en la noticia? El rancho. Vamos a ver. Sale la sota de bastos, donde sale un personaje joven con un palo de madera. El palo de madera a veces se puede interpretar como armas o instrumental o cosas utilizadas para hacer algún tipo de trabajo en esa zona que se usaba para trabajar. Inicialmente con esta carta no diría que es directamente un campo de exterminio, pero se usaba para trabajar, entiendo yo, con cosas ilegales. Llama la atención que el lugar se vea un poco árido. No sé si la zona es un poco árida, que alguien que es de México o Jalisco me diga si esa zona especialmente es muy árida, muy seca. Pero aquí se ve una zona bastante árida. También puede indicar que el suelo se preparó para eso. Se hizo árido a propósito para crear algún tipo de proyecto o algo en donde se utilizaban instrumentos. Y no era el foco principal un campo de exterminio, sino que era trabajar con algo. Vamos a ver la segunda carta. Esta carta me daba ya miedo que empezaran a aparecer cartas un poco peligrosas, destructivas, y sale un edificio que se está desmoronando, lo que sí puede hablar incluso, ojo importante, de que ahí hubo una estructura inicialmente en donde trabajaban muchas personas y esa estructura se desmoronó o se desmontó a propósito. También pudo haber pasado que haya habido algún tipo de ataque o situación en donde estas estructuras cayeron o algo pasó, pero deduzco que hubo una estructura, no sé si una fábrica, se le puede llamar como fábrica, pero es una estructura que se desmoronó y ya no existe. O sea, han quitado cosas de allí, porque si sale un edificio, una especie de faro, que es como una estructura arquitectónica o una estructura, puede ser metálica, de hormigón, que le cae una especie de rayo y se desmorona todo y estas personas caen al suelo, habla de que ahí hubo algo más de lo que hay ahora y es bastante misterioso y todo eso se desmontó por algún motivo. Al mismo tiempo, si salen dos personas cayendo de las ventanas de esta estructura hacia abajo, se entiende, ojo, que sí pudo haber heridos o gente que se ha visto afectada físicamente y que terminó en el suelo o bajo él. O sea, eso es literal, porque estas personas están siendo dañadas por esto que está golpeando al edificio. El edificio o la forma en que es golpeado también puede hablar de que es una zona de golpear o una zona de daño. También se puede interpretar de esa forma. Pero y sigo pensando que no es solamente una zona de exterminio o para hacer daño, sino que también se trabajaba con algo allí. Y todo eso ha sido desmontado. La tercera carta. Y llama mucho la atención que aparezcan estas dos personas cayendo al vacío desde la estructura, como si estuvieran en una situación bastante dramática, que hablaría de que hay gente allí que ha pasado por una situación traumática o que directamente tuvo un accidente entre comillas, ojo. Pero era algo muy arriesgado. Tercera carta. Sigo pensando que había un tema de maquinaria o que se trabajaba directamente en algo que tenía que ver con estas monedas de oro que representan en la carta del 8 de oros a un hombre que está trabajando, como si se estuviera trabajando con algo, como si fuera literalmente una fábrica. Una fábrica. En esa fábrica también hubo personas, aquí dañadas evidentemente, pero sigo pensando que había una actividad paralela también. Esto es muy sospechoso y muy curioso. Porque da la impresión de que ahora se está hablando mucho de que todo el enfoque está en el posible campo de exterminio. Y yo sé que es un tema muy delicado porque saber que ha muerto gente ahí, que hay huesos, que hay desaparecidos, es bastante grave. Pero creo que al mismo tiempo no hay que perder de vista que ahí también se hacía otro tipo de actividades. Y que tienen que ver con el dinero aquí. Y que se pagaba por algo, ojo. Porque si se estaba trabajando aquí como quien trabaja un obrero, da la impresión de que la gente que había ahí recibía dinero por aquello que se hacía en esa especie de fábrica. Era una fábrica de producir algún servicio o actividad. Esto me lleva a pensar, pero lo digo con mucho cuidado, si era una zona
de desaparición, pero que no era exclusivamente de narcotraficantes, sino que era de otras personas en general. Porque yo entiendo, si lo miro de manera fría, que las personas que matan en México no son solamente narcotraficantes, hay todo tipo de asesinos, habrá mafias, habrá personas normales que a lo mejor han querido asesinar a otros. Digamos que no todo puede caer encima del narcotráfico, sino que creo que aquí se prestaba algún tipo de servicio que era bastante destructivo y de cuyas estructuras ya no quedan muchos rastros, pero había un intercambio de dinero. Y sí puede hablar de algo quizás mucho más retorcido, pero yo lo teorizo con la lectura de que a lo mejor era un lugar en donde se prestaba un servicio para hacer daño a otros, pero no estrictamente controlado por narcotraficantes, es decir, dirigido para los narcotraficantes. Pero claro, suponer que había una especie de fábrica de desaparición en donde se pagaba para hacer desaparecer a alguien y el que pagaba no necesariamente era un narcotraficante, podía ser otra persona, es un tema bastante truculento. Lo dejo en la teoría según lo que yo voy sintiendo porque sé que hay una investigación, sé que hay un proceso legal que merece el respeto también y hay que ser bastante neutro y cauteloso con la lectura también, especialmente con temas policiales. La última carta, la vibra. Evidentemente algo peligroso pasaba ahí, hay gente dañada que cayó allí, pero había también muchas transacciones de dinero y había un servicio que se prestaba a otras personas y que usaban instrumentos y era una estructura destinada a esto. Y luego todo eso desapareció, como desaparecen de forma misteriosa las ruinas de algo, pues esto también desapareció lo que originalmente había allí. Cuarta carta. Aparece el 3 de espadas y esta es una carta bastante delicada porque habla de un corazón clavado con 3 espadas, lo que puede hablar de que sí, hubo gente malograda físicamente, de gente que desapareció, no era un lugar bonito evidentemente, pero creo y sigo pensando que no sería adecuado pensar que todo tiene que ver con el tema del narcotráfico, sino, y lo que yo percibo, me puedo equivocar, es que es algo más truculento que tiene que ver con un servicio que se prestaba a otras personas, a muchos estratos de la sociedad. Y creo que ese servicio sí tiene que ver con hacer daño. Pero digo yo, puede ser una fábrica de desaparición, de hacer daño, de intimidar a personas y que cualquiera podía acceder a ese servicio. Es un tema delicado, pero evidentemente hay mucho dolor porque el 3 de espadas, en donde sale un corazón clavado con 3 espadas, habla de mucho dolor, por lo tanto queda clarísimo que es un sitio que tiene mucha carga energética negativa, mucho dolor, mucho daño. Y estas dos cartas de aquí dejan entrever que había una especie de fábrica o empresa, un negocio, que se negociaba con esto. Pero esto también puede tener muchos tentáculos, porque si tú piensas que a lo mejor ahí se negociaba con algo, puedes hablar de muchas cosas, no solamente de narcotráfico, puedes hablar de órganos, de muchas cosas, de cómo tú puedes sacar provecho de un cuerpo. Ojo. Entonces creo que el tema, estamos muy enfocados en el tema de que tiene que ver estrictamente con la mafia o el narcotráfico, pero creo que puede ser algo que ramifica a más áreas. Y quizás por eso ha habido tanto cuidado, tanta precaución con la investigación, tanto hermetismo, porque a lo mejor es un tema extremadamente delicado que puede impactar muchísimo a la sociedad, o sea, ya impacta mucho pensar que pudo haber un posible campo de exterminio, pero yo creo que es una noticia que se ha tratado de controlar porque puede ser muy cruel para México. Eh, Sigo pensando que hay una conexión con Sinaloa, no sé por qué, y creo que no va solamente de narcotráfico, creo que va de algo más allá. Y sí es doloroso y es súper cruento. Pero por sobre todo tiene que ver con esta negociación a las transacciones de dinero. O sea, algo había ahí que era una fábrica de... Y está claro que había personas caídas aquí y hay mucha carga negativa, mucho daño aquí. Pero es curioso porque se supone que también suele haber en estos sitios mucha tristeza, desazón, pero también lo que veo es mucho dinero, mucha transacción, una empresa de algo. Y eso es heavy, porque veo frialdad, por sobre todo, mucha frialdad,
como un tipo de fábrica institucionalizada para hacer esto. Entonces es muy heavy. Y yo creo que por eso, insisto, se ha controlado la noticia. Se ha protegido también la investigación porque si se dice todo lo que se ha descubierto, creo yo que puede ser muy truculento, muy duro para México. Eh, Habrá más sitios. Vamos a elegir una carta aquí. Si sale un personaje yéndose con unas espadas en la mano como un poco tramposillo, es muy probable que se encuentren más conexiones con esto y otras zonas en México. Yo sigo obsesionado con Sinaloa, no sé por qué, pero creo que es muy probable que tirar de este hilo, lleve a una red mucho más grande. E insisto, creo que es más negro de lo que se ha visto hasta ahora, lo que ya es fuerte porque se ve muy negro. Pero nos podemos sorprender de lo que se movió allí con el dinero, por sobre todo. ¿Qué pensáis vosotros de lo que ha pasado en Teuchitlán? ¿Vives cerca de la zona? ¿Estás en Jalisco? ¿Conoces Sinaloa? ¿Piensas que puede haber alguna conexión? Cuéntame un poco cómo está la situación allí. He tratado de verificar la noticia antes de hacer la lectura porque he dejado claro que el campo de exterminio todavía no se ha confirmado y el concepto no existe de manera legal en México, por lo tanto hay que ser muy medido, muy cuidadoso en cómo se explica la noticia para no generar más desinformación, pero he querido profundizar en la vibra que me da en el sitio y qué veía, sentía con el sitio. Vosotros podéis poner vuestra opinión, si sabíais esto, si estáis en México, si estáis en otro país, si os habéis informado de todo esto, contarme vuestra opinión y experiencia sobre este tema, me ayudaría mucho. Si sois de México, contarme cómo está la situación allí, si han habido más historias de que haya aparecido alguna especie de fábrica o algo así, todo eso contármelo en la zona de comentarios y si tenéis otra sugerencia de vídeo, ponérmelo en la zona de comentarios y yo preparo un vídeo para ese tema y lo subo a YouTube con la objetividad, el respeto y neutralidad que intento siempre y siempre tratando de enseñar un poco de tarot con el análisis visual transparente de las cartas. Y si has aprendido un poco también de tarot con esto, con esta noticia tan triste, por decirlo de alguna forma, muy dura, y te ha servido un poco toda esta lectura para profundizar un poco e informarte, pues dale un like al vídeo, suscríbete al canal, comparte el vídeo en tus redes sociales, genera debate en la zona de comentarios y mueve el vídeo. Dicho lo dicho, un abrazo para toda la gente de México, de Jalisco, de Teochitlán, de Sinaloa, de Guadalajara, de todos los sitios donde me podáis estar viendo. Y nada, un abrazo para todos y mucha paz y amor en estos momentos que se necesita mucho. Chao.